estoy con el teléfono, entonces en mi anotador también estoy anotando siempre, porque sé que el Espíritu Santo de Dios nos ministra. Y qué bueno que ustedes puedan estar preparados cuando el Espíritu Santo de Dios nos ministra también. Y saben que mientras estaba leyendo esta palabra, el Señor me hablaba de esto. Quiero que usted se ponga de pie. Vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a ir desmenuzando esto rápidamente. Dice el Mateo capítulo 14, versículo 22 al 34. Yo lo voy a leer en la nueva versión latinoamericana. No es la versión que ustedes tienen, pero para que ustedes me sigan, quiero que ustedes lo lean. Yo le voy a ir diciendo los versículos que estoy leyendo para que ustedes no se me vayan perdiendo. Pero dice así en el versículo 22 y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. En el versículo 22 dice así. 22 dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. El 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. El 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 25 dice: a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. El versículo 27, pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. El versículo 28, y Pedro les respondió: Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y le dijo Jesús, y él descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. El versículo 30 dice así: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Y el versículo 31 dice: y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, por tu palabra. Padre, como te digo, Señor, cada día, Señor, a tu Espíritu Santo, quiero escucharte. Espíritu Santo, quiero aprender. Espíritu Santo, enséñame a obedecerte. Espíritu Santo, que seas tú tomando el dominio y el control de este lugar. Padre amado, Dios de toda gloria, Señor, yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea envolviendo, Señor, esta casa de tu gloria, de tu poder, de tu unción, y que cada palabra, Señor, que sea soltada en este lugar, Señor, pueda bendecirlos, pueda edificarlos y pueda, Señor, que en ellos, Señor, haya una transformación por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Yo te doy la gloria, te doy la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Puede tomar su asiento y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando nosotros vemos esta historia, dice el Mateo en el versículo 22, dice: y enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Así dice el versículo. Pero hay algo acá que nosotros necesitamos entender. Jesús, que es el autor de que ellos estén ahí en la barca, él los vio necesario de que pasen por esa situación para que ellos puedan ser personas revelados en su corazón, sus actitudes, su temor, su fe y su confianza, mientras ellos estaban solos sin él. Estas son las características que nosotros podemos ver cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús escudriña la mente, escudriña los corazones. Él sabe todas las cosas que van a pasar, pero nosotros necesitamos entender. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué el Señor me hacía notar esto? Porque nosotros necesitamos entender, porque muchas veces hay gente quejosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el Señor te envía algo, las cosas no se te van a poner fácil, las cosas se
te van a poner difícil, muchas veces vas a pasar momentos difíciles en tu vida, pero es necesario que nosotros podamos entender que si el Señor nos mandó a pasar al otro lado, nosotros tenemos que caminar conforme el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque el Señor lo vio necesario de que ellos vayan en esa barca solo. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor muchas veces es cruel. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro pastor muchas veces es cruel. Porque el pastor sabe que yo voy a pasar por esto igual, me envía igual. ¿Sabe por qué? Porque es en el único lugar donde vos vas a madurar, es en el único lugar donde vos vas a crecer y es en el único lugar donde vos vas a ver las actitudes que hay dentro tuyo. Porque es ahí en la fe y la confianza se empieza a depositar en esos momentos que parece que nosotros estamos solos. Porque muchas veces nosotros vamos a ver gente que todo el día está necesitando de alguien. Siempre está necesitando del esposo, de los hijos, está necesitando del pastor, de la pastora. Todos los días está necesitando. Imagínate de Jesús. Le pasa, ay Jesús, por favor, mira lo que estoy viviendo. Y llorando todo el día se la pasa. Y el Señor Jesús, Él sabía lo que iba a pasar ahí adentro. Él sabía lo que iba a pasar en esa barca, pero era necesario que ellos pasen por ahí. Yo te vengo a traer una noticia acá de parte de Dios. Él sabe por lo que estás pasando, pero es necesario que lo pases, que vayas yendo como Él te está guiando. No importa si te está doliendo, si te está afligiendo, pero Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. En el versículo 23 dice así: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar al anochecer. ¿Saben que hay algo que nosotros necesitamos entender? Si usted se sorprende, usted no sabe cómo yo me sorprendía cuando Dios me hablaba estas palabras. ¿Saben qué es lo que nos enseña en el versículo 23? ¿Saben que nosotros sabemos que Jesús estaba limitado en carne, sí o no? Jesús no era que Él iba a ser como Superman y se iba a ir en el medio del mar ahí a salvarlos a todos, no. Él sabe lo que hizo algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, muchas veces nosotros no le hemos prestado atención. Pero miren lo que dice acá, nos enseña Jesús que lo sobrenatural nunca ocurre estando todo el día con gente. El Señor Jesús sabía que para que algo sobrenatural ocurra en las aguas, Él necesitaba ir a la oración. Él necesitaba estar a solas con Dios. Y muchas veces hay gente que piensa que estando todo el día rodeado con el hermano, ay no pastor, necesito estar rodeado con los hermanos todo el día, porque si no la depresión no se me va, las cosas no pasan, las cosas no ocurren. Gloria a Dios por aquello que le gusta estar todos juntos, porque ahí me va a decir, en la Biblia dice que el que se junta con sabio, sabio va a ser. Pero también la sabiduría se te va a dar cuando vos estés solo. Porque vos ahí, ellos estaban ahí entre el grupito, pero no estaba aquel que lo sostenía. Imagínate, vos estás con tu pastor, vos te mandan al hospital a orar, y gloria a Dios porque está el pastor, si se manifiesta que vaya al pastor. Pero el tema es cuando te mandan solo. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos acá? Bueno, otro día vengo. No, hermano, usted tiene que empezar a saber que hay cosas que solamente ocurren en el secreto. El Señor Jesús estaba limitado en cuerpo. Él no podía ir, como te lo dije recién, como Superman, metiéndose ahí en el medio, decirle, no vayan por ahí porque va a haber peligro, no vayas. No, Él le dijo, es necesario. Él sabía por dentro, es necesario que vayan por ahí. Es necesario. Pero Él hizo algo muy importante. No solamente se quedó con lo que era necesario para sus vidas. Dice que el Señor Jesús, algo te está enseñando a vos y me enseña a mí también, que nosotros necesitamos saber que para que nosotros podamos salir de las tormentas, nosotros necesitamos estar en la oración. Porque hay gente que quiere salir de sus crisis, se quiere salir de sus problemas y no va a la oración, no va al secreto con el Señor. Siempre está esperando que alguien venga a orar por él. Siempre está esperando que alguien venga a hacer algo con su vida. Gloria a Dios por aquellos que son nuevos, gloria a Dios, no hay nada con los nuevos, pero hay viejitos que todavía tienen 20 años que ay pastor, por favor, ore por mí. No, hermano. Es tiempo de que empieces a orar vos también. Si no, solo que en el secreto necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. Él sabía que lo que estaban pasando sus discípulos. Pero así todo no fue corriendo, sino que se metió en intimidad. Porque él sabía que solamente para poder librar a los discípulos de esa tormenta iba a hacer en la oración. Por eso lo que nos enseña la palabra es que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. La palabra nos enseña
esto, que el Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso nos enseña la Biblia. Imagínate el Señor Jesús sabiendo todas las cosas que nosotros pasamos, todas las cosas que nosotros vivimos. Nosotros decimos, Señor, ay, ¿cuándo vas a bajar de ahí de tu trono y vas a venir a ayudarme? Pero el Señor está haciendo algo importante, dice la palabra. Él está intercediendo por vos y está intercediendo por mí. Hay algo que aprendí en este tiempo, que yo estoy pasando lucha, estoy pasando pruebas, pero hay alguien que me está ayudando en oración. Yo no estoy orando solo, yo no estoy clamando solo, Jesús también está intercediendo por sus hijos. ¡Aleluya! Por eso, nosotros vemos que él estaba limitado. Él era un hombre como vos y como yo, estaba limitado. Por eso nos enseña algo muy importante, la oración. Nosotros estamos limitados muchas veces, pero hay algo que nos rompe la limitación y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a lugares y te va a hacer cosas que vos ni imaginabas hacer. Tu carne muchas veces dice no se puede, pero el Espíritu Santo dice todo lo podemos en Cristo. Ya su nombre. Versículo 24. Cada vez que Dios te va a enseñar algo, va a ser bajo su método. ¿Sí o no? Muchas veces vos pensás que lo va a hacer bajo tu método, pero no. Él lo hace bajo sus métodos. Y te voy a decir algo acá. ¿Saben que acá nosotros podemos notar en el versículo 24? Cuando nosotros vemos, dice, pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero miren lo que dice acá. Nosotros vamos a ver que dice que ellos estaban lejos. No estaban en el lugar seguro, no estaban en tierra, porque para ellos el lugar seguro era la tierra. Hay personas que muchas veces dicen que se lo ve más lindo al avión en tierra, pero no nació para estar en tierra, sino que el avión se creó para estar en los aires, y a su nombre. Entonces nosotros no nacimos para estar en tierra, nosotros nacimos para meternos en las profundidades de los reinos de los cielos. Nosotros, el Señor no nos quedó, el Señor le dijo a los discípulos, le dijo, boga mar adentro, porque ahí es donde vas a ver los milagros, es ahí donde vas a ver las maravillas que Dios puede hacer, porque estando en la orilla nunca vas a poder ver nada sobrenatural. Hay gente que se acostumbró solamente a estar en la iglesia, pero no quiere venir a la oración. Yo no sé si hay alguno de esos acá, yo creo que acá todos vienen a la oración. Yo me gozo en el Señor cuando veo a esos que están a las 11 de la noche acá tirados, postrados por ahí, llorando, otros se ríen. Otro por ahí ya quiere preparar el mate alguno, pero bueno. Nada, mentira. ¿Sabe qué? Qué bueno que usted está orando, porque eso es lo que usted le va a dar algo diferente. Pero también vamos a ver otra cosa. Estaban lejos de su lugar seguro, pero también el método de Dios era el azote, porque dice que las olas azotaban la barca, ¿sí o no? Azotaban la barca. Dice, los vientos eran contrarios. Vemos también la adversidad y vemos también muchas veces los desiertos que nosotros muchas veces pasamos. ¿El Señor sabía todo lo que estaban pasando? Sí. Muchas veces vos estás pensando diciendo, el Señor, ¿a dónde andará? Seguramente que se fue con el pastor Elías para allá, para Verazategui, que se fueron para allá no sé a dónde. Y se olvidó de mí. No, el Señor también está con vos, ahí está ahí mirándote. Él está ahí observando tu acción, cómo vos te movés. ¿Por qué? Porque hay gente que muchas veces como Pedro, Señor, a donde tú vayas yo voy a ir. Señor, nadie te va a llevar de acá porque nosotros te vamos a cuidar. Pero fue el primero que lo negó 3 veces. Entonces nosotros necesitamos entender que no pasa por las palabras que nosotros podamos soltar, sino que pasa por las acciones que podamos tener. Entonces, porque tus acciones van a hablar mucho. Tus acciones van a hablar más de lo que vos podés hablar. Yo te puedo decir muchas cosas, pero si nosotros no tenemos acciones que lo acompañen, no va a servir de nada. Nosotros necesitamos saber que Dios tiene su método. Dejarte lejos de tu lugar seguro, meterte en azotes, meterte en los vientos contrarios, meter la adversidad. Yo te quiero decir algo. Yo ahora le pregunto a usted, ¿usted quién piensa que provocó los vientos? ¿Se puso a pensar? ¿Usted piensa que el diablo tuvo el poder para mover los vientos? ¿Sabe quién lo provocó a eso? Dios mismo. Te voy a decir por qué. Porque Él, dice la palabra, ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?
Nosotros necesitamos saber que todo lo que nosotros vivamos muchas veces son permitidas cosas por Dios. Hay algunas cosas donde vos te metés solo, que eso no lo voy a tocar. Pero yo te voy a hablar de las cosas que Dios está permitiendo en tu vida. Porque hay gente que muchas veces a mí me pasa en la iglesia que me dice, pastor, yo quiero trabajar en la iglesia, pastor, porque ellos piensan que es trabajar, estar ahí en la puerta, listo, ya está, se terminó. Oh, yo quiero estar en el sonido, pastor, no, yo quiero ser ministro de alabanza, pastor, yo quiero predicar, pastor. Pero no pasa por ahí el tema. Porque predicar puede predicar cualquiera. Imagínate que el Señor le hizo hablar a un burro. Imagínate lo que puede hacer con nosotros. Pero el tema es que nosotros podamos aguantar los procesos. Que nosotros podamos aguantar los vientos contrarios. Porque el enemigo no tiene el control para que él pueda levantar los vientos ni levantar los mares en contra. ¿Sabe por qué? Porque Dios permitió todo eso. El Señor le dio la orden a Jesús, le dijo, bueno, dejalo que se vayan solo, dejalo que se muevan solo ahí, porque yo voy a trabajar con ellos. Y ahí el Señor Jesús se quedó orando, se quedó clamando, ahí pidiendo misericordia, diciendo, ay Señor, te pido en el nombre de Jesús, acá estoy orando por mis discípulos, que salgan buenos, porque así estamos los pastores, orando por esos que quieren ser discípulos, por aquellos que quieren ser discípulos. Ay, pastor, yo quiero trabajar, pero yo oro y le digo, ay Señor, no sabe a dónde se está metiendo, y yo por dentro, qué bueno, hermanito, qué bendición. Ahí arrancó la guerra. Y ahí es donde el Señor Jesús, ahí donde nosotros necesitamos saber, cuando nunca vas a ver que cuando Dios quiere hacer algo contigo te la va a dejar fácil. Porque hay experimentos, estamos experimentando grados de madurez que ninguna otra forma lo vamos a poder obtener. A ver, nosotros necesitamos saber que el Señor, si quiere trabajar con vos, si quiere trabajar conmigo, nosotros necesitamos saber que el Señor va a procesarnos hasta lo último. El Señor no te la va a dejar fácil. A mí nunca me la deja fácil, al pastor Alío nunca se lo deja fácil. No es que pasan los años y vos la tenés más fácil, ya la tenés más clara. No, los hermanos me dicen, no, pastor, pero usted el pastor, no importa que yo sea el pastor. Usted no sabe la guerra que se me levanta. Yo necesito saber que se tiene que levantar una iglesia que sea madura. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 25? A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús nunca te va a abandonar en tu tormenta. Él siempre va a estar ahí. Vos vas a estar, parece que te vas a ir, vas a volar de esa barca. Pero el Señor se te va a aparecer en el momento preciso. Y cuando Él aparece en el momento preciso, es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. Es ahí donde las cosas empiezan a cambiar, pero mire lo que dice el versículo 26. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Sabe que hay algo que la Biblia declara antes? Dice, ellos lo vieron a Jesús, pero después dijeron que era un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que provoca que nosotros podamos verlo a Jesús, pero de repente como que estamos viendo un fantasma, estamos viendo como que ya no era Jesús? Me parece, fue una visión solamente. El miedo, el estar turbado. El que muchas veces nosotros decimos, sí, el Señor me llamó a trabajar, pero cuando las cosas se empiecen a poner difíciles, vos ahí empezás a decir, ay, ya me parece que no era el Señor el que me llamó, me parece que no era, lo voy a hablar con el pastor que me bajo, ya no voy a trabajar más. Y entonces la turbación trae confusión, trae desorden y trae desconcierto. Por eso cuando hay gente que está turbada, vos te vas a dar cuenta. Porque no sabe para dónde correr, no sabe para dónde ir, no sabe qué va a hacer de su vida. Dice, no sé, pastor, la verdad no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero algo voy a hacer. Ni sabe, porque está turbado, está en el medio de la tormenta. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo significa que tienen la intención o la voluntad de hacer algo. La palabra ánimo tiene varios significados: disposición, talante, intención, propósito o valor, energía, actitud, oposición, alma o espíritu en lenguaje cotidiano. Buen ánimo se asocia con la felicidad y la alegría, mientras que el mal ánimo o ánimo caído se relaciona con la tristeza, el decaimiento, la depresión. Animar significa incitar o estimular a alguien. ¿Saben que hay algo que nosotros necesitamos tener en el medio de la tormenta? Tener buen ánimo.
Porque hay gente, ¿sabe que el otro día mientras estaba predicando, estaba hablando con alguien en una de las células que estábamos trabajando y estábamos hablando de la palabra de Jeremías, cuando Jeremías viene y empezó a quejarse delante del Señor y empezó a quejarse y a quejarse. No me senté en silla de escarnecedores, no estuve ahí, no me senté en silla de burladores, mi herida no admitió curación y él estaba enojado. Y cuando el Señor dejó de que termine de hablar, el Señor le dijo, si tú te entresacares lo precioso de entre lo vil, dice, serás como mi boca. El Señor le estaba diciendo que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Si tú haces eso, te vas a volver a convertir, vas a poder volver a hacer el servicio que estabas haciendo. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Y saben que hay algo que muchas veces nosotros pensamos, que como somos servidores, nosotros pensamos que cuando nosotros nos enojamos, nosotros nos airamos, nosotros empezamos a decir un montón de cosas, que nosotros empezamos a maldecir hasta el perro que camina por al lado de nosotros, porque las cosas no nos dan, no tenemos ánimo. Y el gozo de nuestra vida tiene que ser la salvación que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros perdemos el enfoque. Jesús ya nos dio una salvación, pero como todavía no te dio tu casa, como todavía tu esposo no está viniendo a la iglesia, como tus hijos todavía se están poniendo rebeldes, nosotros nos olvidamos de lo más importante, que es la salvación de Cristo. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que tener el gozo y decirle, Señor, no importa lo que estoy pasando, de mi boca voy a sacar la queja y voy a empezar a soltar palabras de bendición. Los discípulos estaban asustados, estaban con miedo, y eso los hizo ver cosas que no eran reales en su vida. Por eso, el Señor dice en el versículo 28, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro siempre curioso. ¿Cuántos curiosos hay aquí? Ay, Señor, ay, pastor, si usted quiere yo voy, Pero cuando te encontraste con el demonio en el hospital, chao. No, mejor no voy más. Pero la curiosidad hizo que él pueda experimentar cosas en Dios. Versículo 29. Ven, le dijo Jesús. Desciende Pedro de la barca. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Jesús nunca va a querer que seas un mediocre. Él siempre te va a impulsar a más. Por eso le dice, ven. El Señor, cuando vos le decís, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, el Señor dice, amén, gloria a Dios, vení. Yo necesito obreros para la misión, ¿sí o no? Él dice, venite, vení para acá, yo te necesito que vos trabajes conmigo. Pero ahí, dice la Biblia en el versículo 31, y al instante, dice en el versículo 30, perdón, dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Nosotros lamentablemente siempre vemos la fuerza del viento contrario más fuerte que la palabra que fue enviada sobre nuestras vidas. Cuando el Señor suelta una palabra para nosotros diciendo, ven, ven, camina. Pero nosotros estamos viendo muchas veces más fuerte el viento y no vemos más fuerte la palabra del Señor. Porque Jesús ya le había soltado una palabra, le dijo, vení. Ya Jesús estaba ahí en el agua, ella lo estaba viendo lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Imagínate la actitud de Pedro viendo cómo Jesús estaba parado sobre el agua, pero algo lo desenfocó, algo lo sacó de lejos, algo lo sacó de lo que estaba mirando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros no podemos perder el eje a lo que Dios nos habló, a lo que el Señor nos dijo. El Señor le dijo, ven, porque el Señor nunca te va a decir, quédate ahí, quédate mejor ahí que vas a estar seguro, quédate ahí en la silla sentado, que ahí vas a estar mejor, que ahí no vas a pasar problemas, que ahí no vas a pasar dificultades. No, el Señor le dice, quiero que te levantes de esa silla, quiero que trabajes para mi obra, porque yo estoy aquí delante tuyo y yo soy aquel que te estoy mostrando la dirección. Porque hay algunos que su barca es la silla que tiene ahí abajo y de ahí no se quieren mover y hasta pelean por la silla que tienen. Ahí me siento yo todos los días. Y no se quieren mover de ahí. Pero dice que vio los vientos. Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué es lo que estás viendo más? ¿Los vientos o la palabra que el Señor soltó sobre vos? Porque el Señor soltó palabras sobre mí. Pero usted no sabe los vientos que se levantan. Las cosas que se levantan. Usted le va a preguntar a cualquier servidor que trabaja aquí o en cualquier iglesia y usted va a saber todas las cosas que ellos viven. Y usted lo va a ver acá, pero ¿cómo eso no es aparente a lo que usted está pasando en su casa, hermano? Porque yo tengo que... yo estoy maduro en las cosas de Dios, ya te va a decir el hermano ahí en el nombre de Jesús.
Pero nosotros queremos muchas cosas, pero hacemos poquito. Pero mire lo que dice acá el 31, y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús extiende su mano siempre, en nuestros peores momentos. Él sostiene por qué dudas de lo que Él dijo. No seas escaso en tu fe. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros. Es que no seamos escasos en nuestra fe. Si el Señor nos mandó, vamos a agarrarnos de la palabra del Señor, vamos a agarrarnos de su mano y vamos a caminar. Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Por qué calmó la tormenta cuando ellos suben a la barca? ¿Saben por qué? Porque Jesús es el secreto. En nuestra barca, que muchas veces está agitada, el secreto es que Jesús entre. Es necesario que Él entre. Ahí trabaja tu fe. No es con tu fuerza, es oración. Trabajar en enfoque. Nosotros necesitamos enfocarnos. Esto me sorprendía porque yo miraba y decía, dice que en el momento que puso los pies en la barca, dice que se calmó todo. Y vos vas a decir, ¿cómo puede ser? Si estaba ahí, mirá todo el problema que tenía, pero ahora empecé a dar pasos de fe, empecé a caminar, llegué hasta el propósito y toda esa tormenta que se había levantado se frenó en el momento. ¿Por qué? Porque tus acciones van a frenar las tormentas. Porque imagínate que ellos sigan quejándose, llorando ahí adentro. Su fe y su acción hizo que la tormenta se frene. Pero en el versículo 34, y con esto te lo quiero terminar porque vos te estás haciendo un problemón en tu cabeza, queriendo dejar el ministerio, queriendo dejar la iglesia, queriendo dejar el servicio, queriéndolo dejar todo. Pero acá hay algo que me llamó la atención en el último versículo y con esto termino. Dice así, terminando la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Pero miren lo que dice acá, la travesía. A mí me sorprende esta palabra, dice, ¿qué es una travesía? Una travesía es todo un viaje o itinerario que supone alguna clase de riesgo, que suele relacionarse con una aventura. Lo que para vos es una lucha y una prueba, para Dios es una aventura. Lo que para vos estás queriendo dejarlo todo, el Señor se está regocijando ahí. Él está diciendo, ahí está mi hijo amado, en que mi alma tiene complacencia, porque vos cuando empezás a caminar, cuando vos empezás a ver esa lucha y esa prueba y esa dificultad de que vos estás viviendo, pero sabés que el que te envió te dijo, vamos a pasar al otro lado, y vos te quedaste con esa palabra, porque vos decís, vos muchas veces escuchaste esa palabra, vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar, pero nosotros nos olvidamos que íbamos a llegar para el otro lado, y nosotros cuando vemos la tormenta en el medio del camino, nosotros nos queremos quedar, nosotros queremos bajar los brazos, pero el Señor se había soltado una palabra profética y le dijo, vamos a llegar al otro lado de la orilla. Y aquí se tiene que levantar una generación que le crea la palabra de Dios, que le está diciendo, Señor, tú dijiste que voy a llegar al otro lado, y al otro lado voy a llegar en el nombre de Jesús de Nazaret. A que sí, deja de llorar ya. Deja de llorar porque es una travesía, dice la Biblia. Vos estás llorando, ay, pastor, esta semana no me espere en la iglesia. Y el Señor es una travesía. Imagínate. ¿Cómo? ¿Qué tan cruel es nuestro papá? Va a decir vos. No, no es cruel. Lo está haciendo porque Él quiere sacar lo mejor de vos. ¿Cuántos quieren sacar lo mejor de su vida? ¿Cuántos están dispuestos a pasar por la lucha y la prueba? ¿Saben lo que le dijo Jesús a Lázaro? Cuando lo vinieron a buscar a gente, le dijeron, quédense tranquilos, que eso es para que el Señor se glorifique. Pero el tipo se tuvo que morir. Hubo una familia que tuvo que llorar. Y nosotros queremos ver gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver gloria a Dios? Vas a tener que morir. Porque con tu carnalidad y con lo que nosotros muchas veces no estamos en el espíritu, eso va a traer problemas en el ministerio. Pero nosotros vamos a morir en este tiempo y vamos a ver la gloria de Dios y le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu unción, yo quiero ver más de ti en mi vida. Pero el ver más de Dios y ver la gloria de Dios te va a hacer morir todos los días a los pies del Maestro. Al morir a los pies del Maestro todos los días. Todos los días tenés que morir en la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos hoy se van a animar a esta travesía. ¿Cuántos hoy van a tomar la decisión
visión, estaban ahí quedados, estaban metidos ahí en su barca como los otros discípulos mirando lo que estaba haciendo Pedro. Pero nadie se animó a hacer lo que Pedro hizo. Todos hablan de los siervos, todos hablan de los pastores, todos hablan de este, hablan del otro, pero nadie se anima a caminar en donde los siervos están caminando. Por eso ahora yo te invito a que vos también te animes a esta travesía. Y a su nombre. ¿Qué le parece si nos